Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a montar un ordenador, un PC con presupuesto muy ajustado. Vamos a elegir productos económicos, lo vamos a montar con una placa base Machinis, con procesador Intel Xeon y bueno, vamos a intentar gastarnos el mínimo de dinero posible para tener un PC válido para jugar y válido para ofimática. Como podéis ver en la imagen, ahí la placa base vale 66 euros, lleva un procesador Xeon E5 2420, 8 GB de memoria RAM, tiene algún fallo que otro como puede ser el Power Switch, que realmente no es esa la posición que hay que tener, pero bueno, eso ya, los fallos de la placa base los vamos a ir viendo un poquito más adelante y los vamos a ir explicando. Como os decía, es una placa base Machinis con procesador Intel Xeon. Es de lo más económico que he podido buscar o encontrar en AliExpress. Como os comentaba, vamos a hacer también pruebas en los juegos que yo creo que son más actuales. Y vamos a probar también los benchmark a ver qué puntuación saca. Bueno, vamos a ver ahora cómo viene esta placa base, que si iba sonando, iba haciendo ruido porque tiene ahí el soporte del ventilador suelto. No les hubiera costado nada haberlo puesto, pero bueno. Venía sonando todo el trayecto que ha venido, que puede haber ido golpeando ahí los componentes de la placa base. Bueno, se trata de una placa base muy pequeñita, yo creo que es una mini ITX, aunque ellos te la venden como una micro ATX, pero bueno. Viene con dos módulos solo para memoria RAM, con un máximo, ojo, de 32 GB de RAM, solo permite 32 GB de RAM. Ese es el soporte que viene para el zócalo de la CPU para sujetar el ventilador. Ya veremos cómo funciona, que hay que meter esas cositas ahí y luego van con unos prisioneros haciendo un poquito de fuerza. Bueno, lo que os comentaba, solo viene con dos bahías para memoria RAM, trae 8 GB, ojo, 8 GB, es justo para poder jugar, y bueno, ya veremos luego a cuánto se queda de llenar la memoria RAM. Bueno, viene con un M.2 NVMe, también con ese slot muy importante porque no trae puertos USB 3.0 y vamos a utilizar un adaptador para tener la posibilidad de puertos USB 3.0. Bueno, lo que os comentaba es un Intel Xeon E5 2420, muy económico, creo que vale entre 7 y 9 euros. Ahí podéis ver las especificaciones, 6 núcleos, 12 hilos, tiene una frecuencia turbo máxima de 2.2 GHz y bueno, la verdad es que me ha sorprendido porque pensaba que iba a ir peor en juegos. Y bueno, y con la tarjeta gráfica que hemos elegido, con la GTX 750 Ti, también muy económica, bueno, la verdad es que se desenvuelve dentro de los límites que tiene, se desenvuelve bastante bien. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hacer el montaje de la placa base. No lo vamos a hacer paso a paso porque ya tenemos varios vídeos en el canal del montaje paso a paso. Lo vamos a hacer un poquito así más rápido. Os dejaré un enlace por si queréis ver un montaje más detallado. Os dejo ahí el enlace. Y bueno, lo que os comentaba, tiene varios fallos. Ahí veis la CPU fan, que es de 4 pin, que luego realmente he estado protestando con los chinos porque realmente luego no es 4 pin PWM, sino que yo creo que es 3 pin directamente, pero bueno, falsean un poco ahí, no se puede calibrar la velocidad desde la BIOS, es un poco desastre la verdad. Pero bueno, por el precio que tiene se desenvuelve bastante bien en juegos, sobre todo en juegos que es cuando le he exprimido bastante más. Y bueno, ya veremos los resultados a ver qué tal es. Ahí podéis ver una pegatina que viene con las especificaciones de DR3, 4 GB cada módulo a 1333 MHz. Bueno, y luego más adelante en otro vídeo vamos a probar este otro procesador que he pedido también en la misma compra. Se trata de un procesador, un 2450 de 8 núcleos, tiene un poquito más frecuencia y como me olía la tostada que con la tarjeta gráfica, una tarjeta gráfica más potente iba a hacer cuello de botella a la CPU, iba a estar al máximo, pues me he decidido a probarlo con este otro procesador. Ya os digo, es un E5 2450 de 8 núcleos, tiene mayor frecuencia, esos núcleos de más y esa frecuencia le va a venir muy bien para tarjetas gráficas con más potencia como la 1660 Super, que ya lo probaremos en el siguiente vídeo.
para que veáis cómo desaparece ese cuello de botella. Bueno, para disipar el calor de la CPU hemos elegido este enfriador de 4 tuberías de calor con un ventilador también pequeño de 8 centímetros creo que es, PWM de 4 pin. Y bueno, es también muy económico, como podéis haber visto ahí, son 17 euros. Yo no sé si viene mal este soporte porque es del LGA 2011, pero bueno, la verdad es que encaja igual. Pero bueno, como vamos a utilizar el de la placa base no vamos a tener problema. Ahora más adelante pondremos los componentes que vamos a utilizar con el precio total, que nos va a salir este PC montado ya con todos los componentes, incluida la tarjeta gráfica. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner este soporte para sujetar el ventilador, para sujetar el refrigerador de la CPU. Luego lo vamos a meter dentro de un gabinete también muy económico que ya hemos utilizado en el canal, pero se sigue vendiendo y es de lo más barato que podemos encontrar. Vamos a utilizar la tarjeta gráfica, la Clisre GTX 750 Ti, y como os digo, lo vamos a meter todo dentro del gabinete, un ordenador completo con la tarjeta gráfica y listo ya para jugar. Vamos a hacer luego la prueba de juegos, vamos a ver los benchmark y vamos a ver qué tal se desenvuelve. Y en un siguiente vídeo vamos a probar con el nuevo procesador que he comprado y con una tarjeta gráfica más potente, porque es cierto que esta tarjeta, la GTX 750 Ti, se queda corta. Vamos a colocar el soporte del radiador. Tenemos la precaución de presentarlo antes para saber cómo va antes de meterlo. Lo presentamos un poquito por encima cómo va a ir. Acordaros de la dirección que tiene que coger. Tiene que entrar el aire por ahí y salir por donde los puertos USB. Así que antes de meter el soporte, pues lo presentamos para que quede bien. Y nada, simplemente es apretar y meterlo por los agujeritos porque ya viene con su medida. Y nada, como podéis ver ahí, sobresale un poquito los plásticos. Y luego hay que ponerle los prisioneros que entren ahí, donde los plastiquitos esos blancos que están ahí hay que ponerle. Bueno, vamos a limpiar ahora lo que es la base de la CPU. Yo no sé por qué vino esto con el ventilador, no entiendo muy bien, pero bueno. Quitamos la pegatina, también muy importante quitar la pegatina, limpiar con alcohol isopropílico para dejar los menos restos de agua posibles. Y nada, pues es el primer paso que vamos a hacer, es limpiar con alcohol isopropílico, dar pasta térmica, extenderla. Y una vez que lo tengamos puesto eso, ponemos los prisioneros en el soporte de la CPU y la metemos dentro del gabinete. Bueno, vamos a utilizar la pasta térmica que venía con el procesador, con el Xeon 2450. Podemos utilizar también la que venía con el ventilador, pero bueno, voy a utilizar esta. Lo típico, ya sabéis cómo van estas cosas. Es complicado, yo no sé si cada día lo hago peor, pero bueno, sería echar la cantidad justa. A ojo, hay que adivinar la cantidad justa. Ni echar de menos, ni echar de más. Yo creo que he echado de más, como siempre, pero bueno, se ve que no aprendo. Quizás hubiera sido mejor haber echado la pasta térmica sin este soporte. Pero bueno, ya que lo hemos puesto, pues tampoco pasa nada. Lo hacemos de un poquito más incómodo. Pero bueno, ya como os comento, sería echar la pasta térmica y empezar con la espátula a pasar por toda la superficie del microprocesador. Que quede una capa lo más uniforme posible, un espesor lo más uniforme posible sobre toda la superficie. Y nada, pues una vez que lo tenemos así, pues ya os digo muchas veces que si echamos mal la pasta térmica lo vamos luego a notar, porque no va a refrigerar bien y va a coger una temperatura excesiva el procesador. Y eso lo vamos a ver luego cuando estemos jugando, cuando estemos comprobando las temperaturas, cuando le hagamos los tests. Si nos dan temperaturas muy altas con el procesador con poca carga, pues eso es síntoma de que algo no está funcionando bien. Vamos a poner ahora el disipador en el soporte. Ya sabéis que esto es sencillito, pero bueno, sé que hay que hacer un poquito de fuerza hacia abajo para meter las pestañas en el soporte, en el plástico. Ya sabéis que una vez que esté tocando la superficie del radiador con el procesador, conviene no levantar ni hacer nada brusco, sujetarlo bien ahí y lo ponemos por el otro lado, sujetándolo ahí para que no se levante, para que no entre aire, para que no queden burbujas y todo que quede uniforme. Y nada, ahí hacemos fuerza hasta que coja la segunda pestaña y ya está. La verdad es que es sencillo, pero hay que hacer un poquito de fuerza para poner ahí y que quede bien. Bueno, pues una vez que está puesto, pues ya sabéis que podéis agarrar por ahí perfectamente la placa base, que no va a pasar nada, porque está bien sujeto, tiene su
su fuerza. Bueno, antes de que se nos olvide, acordaros de que tenemos que poner los prisioneros en esos plastiquitos, en esos huecos blancos que quedan. Vamos a ver ahora el presupuesto de todos los componentes que vamos a utilizar. Ahí podemos ver la placa base, como ya hemos visto anteriormente, 66,96 €. La tarjeta gráfica que vamos a utilizar para probar los juegos, 154 €. Fuente de alimentación, 32. Son precios de publicación del vídeo que evidentemente pueden cambiar. El almacenamiento, 54 €. El gabinete, la caja del PC, 28 €. Vamos a ver a sumarlo todo con el disipador de 17 € y el adaptador para tener USB 3.0, 5 €. Vamos a sumar todo y os dan la cantidad que hemos puesto al principio del vídeo de 361,02 €. Bueno, son 360 € que vamos a ver qué tal rinden en juegos, sobre todo en juegos porque en ofimática no va a haber ningún tipo de problema, o para programas, para renderizado va a tener su tiempo porque la tarjeta gráfica no es muy allá, pero bueno, digamos que sirve para todo. Bueno, vamos a ver un repaso de los componentes que vamos a utilizar. Podemos utilizar estos discos viejos de ordenador como almacenamiento secundario, no hay ningún tipo de problema. Aquí está la tarjeta PCI Express X1 para tener puertos USB 3.0. Luego vamos a ver la diferencia, que es abismal la diferencia que hay de un puerto a otro. Vamos a utilizar ese conector X1 y bueno, lo que os comentaba, podemos utilizar M.2, SSDs, la tarjeta gráfica Clisre, vamos a ver qué tal rinde, la fuente de alimentación más gaming muy económica, aunque siempre recomendamos la Urano de 650 vatios que suele funcionar muy bien. Este gabinete también muy económico que compramos, tiene 2 ventiladores, luego vamos a quitar un ventilador para ponerlo en la parte de atrás, para no tener que gastarnos dinero en otro ventilador. Quizás sea uno de los puntos débiles de estos gabinetes económicos, los ventiladores, que hacen algo más de ruido que un ventilador de marca, que son un poquito más silenciosos. Bueno, antes de que se me olvide, porque al final se me pasa, vamos a poner ahí los prisioneros. Muy importante ponerlos para no tener ningún tipo de problemas con el soporte del disipador. Se me olvidó ponerlos cuando estuve echando la pasta térmica, pero bueno, lo suyo, ya os digo, es no cometer errores, porque si no al final todos son luego problemas. Y esto la verdad es que no tiene mucho sentido, pero es fundamental ponerle estos prisioneros. Ahí se meten, simplemente es meterlos y apretar. Es para dejar bien sujeto el soporte de la refrigeración de la CPU, que es, como os digo, es fundamental. Es básico tener una buena refrigeración de la CPU para un buen funcionamiento del ordenador. Al igual que la memoria RAM, sí es verdad que la memoria RAM se calentaba en exceso y yo no sé muy bien por qué. Bueno, pues ahí estáis viendo cómo tiene que quedar para ya que quede ya bien sujeto. Evidentemente, donde estén los tornillos, mejor que los plásticos. Pero bueno, eso ya es una apreciación mía. Bueno, otra cosa que viene a error, que me estuve comiendo la cabeza durante un buen rato y no encendía la placa base, y la culpa es esa. Ahí veis cómo indica que hay que ponerlo el power switch, que es el botón de encendido, pero no es así porque así no funciona. Hay que ponerlo, como estáis viendo en la imagen, entre el negro y el azul. Me parece un fallo garrafal, un fallo importante. No sé si es en todas las placas o es en esta placa base mía que venía mal, o mal programada, o mal configurada, pero vamos, me parece increíble que se puedan cometer estos errores, porque ya os digo que te vuelven loco un detalle tan insignificante como ese. Bueno, solucionado ese problema, pues nada, como os digo, no voy a hacer un armado paso a paso de este PC, porque ya lo tenemos ahí en el canal, tenemos varios vídeos hechos y sería volver a repetir lo mismo. Bueno, vamos a poner ahí la fuente de alimentación, muy importante, una fuente de alimentación que dé los vatios suficientes para alimentar al ordenador. Bueno, este paso vamos a explicar un poquito más porque es la primera vez que lo hago. Y nada, muy sencillo, vamos a conectar ahí el puerto Molex y el puerto de USB 3.0 interno que llevan los gabinetes. Y esto lo vamos a hacer antes de picarlo en la placa base porque es mucho más cómodo. Y como os digo, es fundamental si vais a mover muchos archivos o queréis hacer copias de seguridad, o simplemente no queréis esperar lo que tarda en copiar un juego que tengáis guardado en un disco duro externo. Evidentemente tiene que ser 3.0, si no, no hacemos nada. Pero como vamos a ver luego en las pruebas, es
es fundamental, porque la velocidad es más del doble, incluso el triple diría yo, de un USB 3.0 a uno 2.0. Y nada, ya son 5 euros que no van a parte ninguna, nos vamos a dedicar a tener esta mejora en el ordenador. Luego ya os digo también que por muy poquito más dinero, una diferencia de 3-4 euros, tenemos otro procesador que vamos a probar en el siguiente vídeo, un 2450 de 8 núcleos, que ya os digo que por ese precio yo creo que merece la pena. Pero bueno, estamos haciendo un presupuesto muy económico para todos los bolsillos, o para que la gente se lo pueda permitir, tener un ordenador para jugar, muy económico. Vamos a ver luego pues lo que nos va a rendir. Bueno, como podéis ver ahí, eso se desmonta muy fácil, simplemente es tirar por la parte de abajo o meter algo, hacer un poquito de palanca y eso sale. Quitamos el ventilador y lo ponemos ahí con la forma que tiene para sacar el aire caliente de la CPU. Bueno, pido disculpas porque no he tenido mucho tiempo para organizar los cables, son 15-20 minutos lo que se tardan, pero bueno, la ansiedad de probar el ordenador pues está por encima de todo. Luego ya hay que dedicarle un tiempo a ponerles unas bridas al cableado interno de la CPU para que quede bien. Y bueno, y poco más. Vamos a hacer el primer encendido a ver qué tal. El SSD está puesto ahí abajo, va a poner 2 discos SSD o HDD, no hay ningún tipo de problema. Los discos grandes los pondríamos ahí, en esa parte de ahí, que vienen con tornillos también para poderlos poner. Bueno, le quita un poquito de aire ahí al ventilador, pero no hay ningún tipo de problema porque no va a coger mucha temperatura, que con esos 2 ventiladores va a funcionar bastante bien. Ahí veis la parte de atrás que queda. Ya os digo que si no os apetece reutilizar el ventilador, porque puede quedar un poquito cutre, un solo ventilador ahí adelante, bueno, pues sería comprar otro ventilador, no valen muy caros, 10 euros, 15 euros a lo sumo. Y bueno, lo que os comentaba, lo suyo sería comprar ventiladores de calidad, porque no es lo mismo trabajar con un ordenador ruidoso que con un ordenador que sea más silencioso. Bueno, como podéis ver ahí, no hay ningún tipo de problema. Arranca el ordenador bien, teniendo la precaución de, eso sí, poner bien los pins de arranque de la placa base. Bueno, queda un poquito raro así un ventilador ahí solitario, pero bueno, es más que suficiente, porque es un ordenador que no va a coger mucha temperatura. Y tenía que haberle quitado el metacrilato para verlo un poquito mejor por dentro. No le vamos a pedir mucho más, es un ordenador de 360 euros y vamos a ver qué tal rinde. Bueno, ahí hay que coger bien el disco de arranque. Vamos a ver ahora cómo se coge el disco de arranque, que es muy sencillo. Simplemente hay que ir al apartado boot y en las propiedades de arranque, la primera opción de arranque, como podéis ver, está puesto el M.2 y hay que poner el Windows Boot Manager, que es donde tiene el arranque de Windows 10. Acaba de arrancar el ordenador, pues evidentemente está mal porque no sabe muy bien dónde ir, pero para eso ya se lo decimos nosotros. Y bueno, como os comentaba al principio del vídeo, uno de los errores más garrafales que tiene esta placa base es no poder controlar la velocidad de giro de los ventiladores. Son de 3 pin, aunque el CPU fan sea de 4 pin, es imposible a través de la BIOS modificar esa velocidad, con lo cual vamos a tener un ruido extra. Luego ya en el siguiente vídeo vamos a ver una posible solución que ya hemos visto en el canal. Bueno, vamos a ver qué tal mueve archivos pesados 3.0 y como podéis ver ahí es una diferencia enorme. Vamos a ver ahí podéis ver que está por encima de los 100 megabits por segundo, 115, 116, que está copiando en el USB 3.0, 117, y bueno, pues es una velocidad aceptable, no es la máxima, que realmente es el estándar USB 3.0, pero bueno, está bastante bien. Si lo comprobamos con un USB 2.0, pues vamos a llevar las manos a la cabeza, porque como bien digo, es una velocidad que hay muchísima diferencia, pero bueno, no os queréis gastar, si no puede ser gastarse ese dinero, no pasa nada, simplemente es tener paciencia y esperar. Como podéis ver ahí, la diferencia es notable. De copiar a 120 a unos escasos 30 megabits por segundo. Bueno, pues vamos a pasar ya al apartado de test. Vamos a ver qué tal rinde en juegos. Vamos a
A ver qué tal se comporta este Xeon 2420. Ahí podéis ver la frecuencia que tiene, los núcleos, la memoria caché. Y bueno, es que tampoco se le puede pedir mucho. Un procesador de apenas 9 euros. Ahí veis la memoria, 8 gigas. Yo os recomiendo, si vais a tenerlo como ordenador principal, o pues no pasa nada por tener un módulo de 4 gigas y otro de 8. Yo creo que con 12 gigas de memoria pues va a estar bastante mejor que con estos 8. Pero bueno, vamos a ver qué tal rinde con estos 8 gigas de memoria RAM y a ver en los juegos a cuánto se queda de estar al tope. Bueno, ahí veis un detalle de la tarjeta de red, que es de Gigabit Ethernet. Yo no sé por qué en la placa, en el manual del vendedor ponía que era de 100, pero bueno, salimos de dudas. Bueno, ahí tenéis la GTX 750 Ti de 4 gigabits. Decir que es una tarjeta gráfica básica y bueno, pues es con la que vamos a hacer las pruebas porque salía bien de precio, todo entre comillas, claro, porque ya sabéis que esto de las tarjetas gráficas no hay quien lo entienda, a veces están muy caras, ahora han bajado un poquito de precio, pero bueno, cada uno que se haga una idea. Si tiene mejor presupuesto, evidentemente pues va a ser mejor una 1650 que esta GTX 750 Ti, o una GTX 790 también va a estar mejor que esta 750 Ti. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en vídeos más adelante, que la probaremos con otras tarjetas gráficas. Vamos a ver ahora qué nos dice CPU-Z de cuántos benchmark, de cuántos puntos vamos a conseguir. La frecuencia turbo, como podéis ver ahí, es 2,2 GHz. Y bueno, ahí veis los resultados. En multihilo 1630 y en un solo núcleo 232 puntos. Vamos a ver ahora lo que nos dice Cinebench. Y como podéis ver ahí, bastante mal. 3054 puntos. Bueno, vamos a ver ahora qué tal se comporta en juegos. Con este primer juego, Valorant. Ahí abajo os voy a poner en lo que está configurado. Vamos a jugar siempre en 1080p, salvo un pequeño ejemplo que vamos a hacer en 720, con la GTX 750 y con el Xeon 2420. A ver qué tal funciona. Vamos a estar también muy pendientes de la RAM, de la memoria RAM. Ojo, solo tenemos 8 GB de RAM. Con lo cual, si vemos ahí un 7000 y pico, 7500, estaremos prácticamente consumiendo toda la memoria RAM del equipo. Bueno, vamos a ver los FPS, que están bastante bien, 100 fotogramas por segundo. La GPU y la CPU no están al máximo, ni muchísimo menos. Ahora parece que sube un poquito más la GPU. Lo ideal sería tener un buen equilibrio entre la tarjeta gráfica y la CPU. Lo habitual es tener una tarjeta gráfica en torno a un 80-90% de trabajo, que rinda todo lo que pueda. Pero ojo, el procesador no puede subir más de 50, 60, 70... para que no le genere cuello de botella. Bueno, ahí veis los gráficos, que no los había puesto como están, 1080p, gráficos medios. Y nada, vamos a ver qué tal seguimos en este juego, 100 fotogramas. Y bueno, perfectamente podemos subir a gráficos altos para intentar sacar un poquito mejor de visualización al juego. Ahí podemos ver como ya la tarjeta gráfica, fijaros el cambio que ha hecho. En gráficos altos se ha metido ya en un 80 o un 90%. Los fotogramas no han caído mucho. Eso es buena señal, porque eso quiere decir que aguanta, el procesador está aguantando. Fijaros la gráfica, la diferencia que ha pegado, 99%. La CPU en un 50%. Digamos que esta sería la configuración ideal. 120 fotogramas. La memoria RAM está aguantando ahí con 5400. Lástima que el procesador tenga muy poquita frecuencia, 2,2 es, bueno, es lo que es, 12 núcleos, 12 hilos, perdón. Y bueno, el juego se desenvuelve bien, no he tenido ningún tipo de problema en este juego, he estado jugando bastante tiempo, aunque grabo poco para que no se haga el vídeo demasiado largo. Vamos a ver ahora con Warzone, vamos a poner en serios problemas tanto a la tarjeta gráfica como a la CPU. Pero bueno, ahí vemos que vamos a jugar en gráficos bajos, no puede ser otra. Podríamos intentar subir un poquito más, pero bueno, no va a ser posible, porque ya el juego podría ralentizarse, tener algún lag, algún parón.
Pero bueno, vamos a ver qué tal rinde este Xeon 2420 con esa configuración. Como podemos ver, mal vamos ya con 24 fotogramas, 28. Pero bueno, la CPU está ahí con un 40% de carga de trabajo, con lo cual no hay problema. Estamos grabando con la tecla Windows G. Podríamos grabar directamente con el móvil para rascar un poquito algunos FPS más y que tanto la GPU como la CPU no estén tan altas. Pero bueno, eso ya sí, eso lo dejamos para el siguiente vídeo, a ver qué tal funciona grabando con el móvil para tener, digamos, una visión más real de uso de esta plataforma. Bueno, se mantienen esos 25 fotogramas, 27, 30. La GPU parece que no baja de 100, de 99. Y bueno, es lo que es. Tampoco le podemos pedir mucho más a un ordenador de 360 euros. Ojo la memoria RAM. Fijaros como ya está casi ahí al límite. Ha bajado un poquito, pero no me está gustando ya la memoria RAM. Está ya en 7400. Ahí parece que ha pegado un pequeño de lag. Pero bueno, ya sabéis que en cuanto se vaya a quedar sin memoria RAM, va a coger almacenamiento del disco y no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, pues yo creo que la tónica va a ser esta de rendimiento en este juego. Va a estar en torno a los 30-35 fotogramas. La GPU no da más de sí, la pobre. Fijaros la CPU como está trabajando a gusto, en un 40%. Ahí subimos un poquito más cuando miramos al cielo, que tiene que trabajar menos. Hemos visto cómo ha subido un poquito los fotogramas. Evidentemente tiene mucho que ver dónde se encuentre el juego, la acción del juego va a tener mucho que ver en los fotogramas, si tiene que renderizar más o renderizar menos partes del juego. Y bueno, esto es así. Ahí vemos que sube un poquito más a 40. Luego vamos a probar en 720p a ver si hay algún tipo de mejoría. Pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido porque yo no pensaba que podría funcionar tan bien. Pensaba que iba a tener que grabar desde el teléfono móvil porque al grabar con Windows G o con OBS pues iba a hacer mucho cuello de botella. Con OBS ni siquiera me lo he planteado porque habría que grabar directamente la escena, no grabar el escritorio como me habían indicado en un comentario. Bueno, por la tónica, como os digo, es esta. Habéis visto que ha bajado un poquito cuando estábamos conduciendo. Ahora nos vamos a meternos en a ver qué tal, a ver si vuelve a bajar o se mantiene. Vemos que se mantiene en 30 fotogramas. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Podemos jugar sin ningún tipo de problemas. Vuelvo a repetir que yo no he tenido problemas, no se me ha colgado el ordenador, no he tenido ningún cuelgue, ningún pantallazo azul ni nada por el estilo en los juegos que he grabado. Bueno, vamos a poner ahora 720p a ver qué tal, si vemos algún tipo de mejora. Como podéis ver ahí, pasa que nos molestan un poquito las letras del MSI, pero vamos a ver, ahí podéis ver cómo está en 713 la configuración. Ahí podéis 720p, 713 en este caso. Y vamos a ver cómo hay un pequeño aumento, no es muy significativo, pero sí podemos ver que hay un aumento de fotogramas, como hemos llegado ahí a 40 fotogramas, cosa que antes no hacíamos, y la verdad es que se ve bien. No hay ningún tipo, yo no he visto casi diferencias de 720p a 1080 en este monitor de 24 pulgadas. Es un monitor básico de 75 hercios, así que no hay problema. Bueno, 42, 45, sube un poquito más. Vemos que no se nos cueva, que no hay nada raro. No se ve muy bien, como si tuviera gráficos altos, pero bueno, es que tampoco tenemos un equipo para eso. Bueno, ahí podemos ver cómo la sangre se queda ahí. Bueno, está bien, no es super calidad, pero está bastante bien. Bueno, vamos con este otro juego, con Counter Strike. Ahí podemos ver también lo que lo tenemos configurado. Ahora es una configuración automática, como podéis ver ahí, te pone gráficos altos. Bueno,
La verdad es que hay mucha diferencia de juegos. Este, sin embargo, podemos subir los gráficos, que vamos a tener pues un rendimiento óptimo porque lo calcula él. Yo entiendo que necesita menos recursos que el anterior juego, que Call of Duty. Evidentemente tiene que ser así. Bueno, pues vamos a jugar un ratito también. Podemos observar que la GPU está altísima, un 99%. La CPU está muy baja. Fijaros, un 18% de trabajo, no sé. Demasiado baja está la CPU. Bueno, 80 fotogramas por segundo. Fijaros la memoria RAM, 5000. En Call of Duty, en Warzone, estábamos a tope perfectamente. Estábamos en 7000 y pico. Digamos que este juego, como podemos observar, necesita menos gigas de memoria RAM. Evidentemente hay juegos que vamos a poder jugar bastante mejor que en otros, bien porque no están tan optimizados o bien porque los gráficos no necesitan tanta potencia como en Warzone o como en otros juegos como Cyberpunk, que vamos a ver también ahí que conseguimos menos fotogramas. Pero bueno, lo importante es ver que el ordenador es estable. Lo importante es ver que no se calienta, que no hemos hablado nada de las temperaturas, pero podemos observar como las temperaturas son normales. La CPU 45 grados. La GPU está bien, también con 60 grados. No es muy habitual ver una GPU en 60 grados. Lo habitual es bastante más, incluso 70, 80 grados de temperatura, 85 grados de temperatura. Pero bueno, esto es así porque no es una gráfica... Lo que era de 90 vatios la tarjeta gráfica, no me recuerdo ahora el TDP de la tarjeta gráfica, pero bueno. Está bastante bien, o sea, la pasta térmica cuando la hemos echado en el procesador, pues bueno. Ahí podemos ver que no se dispara, está en 45 grados, o sea, está funcionando bien, porque apenas tiene consumo el tanto por ciento, a veces un 20% de consumo. No está trabajando a tope, con lo cual, bueno, es aceptable. Ya probaremos con otras gráficas, con la 1660 por ejemplo, para hacer trabajar más y generarle cuello de botella a este PC. También probaremos con el Xeon 2450 de 8 núcleos, que se entiende que va a ir mejor que este procesador de 6 núcleos. Pondremos un poquito más de memoria RAM por si acaso. Y vamos a ver que en juegos que antes se quedan en 7000 de memoria RAM, como si le ponemos 12, pues va a subir a 8. Con lo cual quiere decir que está justo de memoria RAM con 8 GB. Bueno, vamos a pasar ahora a este otro juego. Vamos a poner gráficos bajos, no queremos complicar mucho la existencia. Vamos a poner gráficos altos y las texturas en alto, como hemos podido ver. 1080p, ventanas sin bordes. Y vamos a ver qué tal se desenvuelve en este juego. Bueno, y podemos ver la memoria RAM también, 7000. Es que menos de 8 GB evidentemente no se pueden poner. 8 GB es lo mínimo que podemos meter en un ordenador para jugar. Lo ideal sería pues 12 o 16. Bueno, ahí podemos ver también como la GPU está al 90%, 18 fotogramas, 100%. Luego al final del vídeo vamos a ver un poquito que le vamos a meter la 1660 para que veáis cómo cambia de pasar de un tanto por ciento de CPU baja a un tanto por ciento de CPU alta, incluso generar cuello de botella. Ahí vemos que no hay ningún tipo de problema porque la CPU está en un 27, en un 30%, está trabajando a gusto. La tarjeta gráfica está en 99, 100. Vamos a ver qué pasa ahora que entramos ya en un poquito más de acción en el juego. 100% la gráfica, 16 fotogramas. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se añaden más personajes al juego y empieza un poquito la acción. Pero es que menos de esos fotogramas, no sé. Yo creo que se va a mantener ahí. Lo ideal es que se mantenga en 20 fotogramas.
Pero bueno, vuelvo a repetir que no hay ningún tipo de cuelgue, no hay nada que diga que ralentiza el ordenador, está justo en el límite de su existencia. Bueno, ya ha subido un poquito la CPU, pero bueno, nada dramático. 16 fotogramas. La GPU no va a bajar ya, yo creo que eso ya va a ser la tónica. 17 fotogramas. 35% de uso de CPU. No hemos hablado nada del consumo de la CPU, como podéis ver ahí son 33 vatios. Acordaros del 2678 o del 2680, o inclusive de la plataforma X79 del procesador 2690, como se metía casi en 100 vatios. Este está en 34 vatios, con lo cual hay un ahorro energético importante. Bueno, pues se mantiene ahí, como comentábamos, en 17 fotogramas. No hay que asustarse, son 17 fotogramas, no pasa nada. Si no los monitorizamos, pues ni nos enteramos. Porque vamos a ver que dentro de los límites de hardware, pues está funcionando pues bien, no hay ningún tipo de problema. 16%, la memoria RAM se queda ahí en 7 GB de consumo. Parece que se calienta un poquito más, 63 grados ha subido, pero bueno, sin problemas. Ahí podemos observar cómo el juego no se ralentiza, los disparos, cuando saltan ahí esos trozos de cemento, de concreto, como está bien, no se para la imagen. Ya sabéis que me podéis poner en los comentarios lo que estiméis oportuno. Quizás grabe demasiado los juegos y con que grabe menos el juego, simplemente con medio minuto o un minuto sea suficiente, pero bueno, me lo podéis poner en los comentarios para que no se hagan tan largos los vídeos. Cualquier cosa, cualquier sugerencia para intentar mejorar un poquito estas pruebas que hago, pues serán bienvenidas. Y os lo agradecería, que yo que sé, pues oye, que creo que grabas demasiado los juegos, o incluye este juego. Si es cierto que tengo pendiente instalar el Apex Legends, que me lo pusiste en los comentarios, a ver si lo hago. Pero bueno, todas esas sugerencias son bienvenidas. Cualquier sugerencia que tengáis o cualquier pregunta, para intentar hacer un poquito más a menos las videopruebas. Me gustaría también conseguir una tarjeta gráfica así un poquito más top, una tarjeta gráfica de 500 euros o de 1000 euros, a ver qué tal funciona metiéndola en estos ordenadores de placas bases chinas. Pero bueno, no sé muy bien cómo algún patrocinador o algo que digan, oye, pues prueba esta tarjeta gráfica, la recomiendas o algo, pero bueno, no sé. Quizás con el tiempo a ver si conseguimos un poquito más de suscriptores, pero va a ser complicado. Bueno, como podéis ver ahí, la tónica es la que hemos hablado al principio del vídeo, 20 fotogramas, la GPU siempre alta, siempre al 100% en este juego, la CPU no, sin embargo se ha movido siempre entre 35 y 28 o 25 de tanto por ciento de CPU, de uso de CPU. Bueno, pues nada, yo creo que este juego ya ha quedado claro. Es que no sería imposible quizás bajar un poquito más las texturas. Sí que es verdad que se podían bajar las texturas, o inclusive grabar a 720p como hemos hecho en Warzone, para intentar tener un poquito más de fotogramas por segundo. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente juego. Vamos a jugar ahora Fortnite en gráficos bajos. Y bueno, yo no sé, nos vamos a llevar la sorpresa como sube bastante el uso de CPU en este juego. Pero bueno, supongo que será así, claro. Ahí podéis ver la imagen, 100 fotogramas por segundo. La CPU está, ahora baja un poquito más, pero en un 60%, la GPU en un 70%. Acordaros que estamos en gráficos bajos, vamos a generar mucho más fotogramas de menor calidad, con lo cual le vamos a mandar más información a la CPU, y por eso es el motivo de que esté tan alta. La teoría dice que si subimos los gráficos vamos a generar menos fotogramas con mayor calidad, evidentemente, con lo cual la CPU debería
de estar un poquito, de trabajar un poquito menos, porque va a recibir menos información. Veremos luego en la práctica si es así o no es así. Bueno, ahí podemos ver cómo hay muchos saltos de fotogramas, tan pronto está en 100, como se te mete en 60. Vamos a ver si se estabiliza un poquito más los fotogramas. Como hemos comentado antes, depende mucho también de la escena del juego en la que se encuentre. Y bueno, pues estos son los resultados. La verdad es que no le podemos decir nada porque estamos montando un ordenador de 360 euros, lo que es la CPU, la caja. No hemos incluido el monitor, ni teclado, ni ratón, evidentemente, solo es lo que es la CPU. Son 360 euros y es que no le podemos pedir más. Vamos a poder jugar a un montón de juegos, como estamos viendo, con una calidad aceptable, con un rendimiento aceptable. Vamos a poder trabajar con el ordenador, hacer un Word, hacer un vídeo, streamear, hacer streaming, con una tarjeta gráfica mejor y con un procesador un poquito mejor, si es cierto, no nos vamos a engañar. Ya haremos pruebas con el procesador, que vale un poquito más, vale 11 euros el 2650, y con la tarjeta gráfica 1660, evidentemente ya nos subiría bastante más de precio. Bueno, vamos a cambiar ahora los gráficos, a ver qué tal se comporta en este juego. Vamos a subir a medios, gráficos medios, y vamos a ver qué diferencias hay, si realmente hay diferencia o no hay diferencia. Como podéis ver ahí, ha bajado, pega un bajón ahí de fotogramas, pero bueno, luego se recupera y vuelve otra vez todo a la normalidad. Ahí vemos unos pequeños saltos que ha pegado, no sabemos muy bien por qué. Seguramente haya sido debido a cuando hemos visto ahí el 100%, que durante 2-3 segundos hemos visto el 100% en el MSI Afterburner, y seguramente es el que ha provocado esos pequeños lag, esos pequeños que se ha congelado un poquito la imagen, esos pequeños saltos que hemos visto, pues seguramente haya sido debido a ese 100% que hemos visto en la pantalla. Pero bueno, vemos que se recupera bien, 6 GB de memoria RAM consumidas, bueno, no está en el máximo. Como podéis ver, la GPU está ahí también, un 80%, ha bajado un poquito más, estaba en el 90%. El uso de CPU, la verdad es que el uso de CPU me tiene un poquito descolocado, porque hay veces que sube mucho, otras veces baja. Pero bueno, ahora cuando se estabiliza ahí, vemos que con gráficos medios el uso de CPU debería de estar más bajo que en gráficos altos. Ahí vemos cómo está en 43, 48, 32. La verdad es que fluctúa bastante el uso de CPU. Debería de estar un poquito más bajo en la teoría, pero bueno, sí es cierto que a veces sube, baja. Bueno, no tiene mucho sentido, no se mantiene estable el uso de CPU. Lo seguiremos analizando a ver a qué puede ser debido ese comportamiento. Bueno, lo que sí hemos visto ha sido la caída de fotogramas. Se ha quedado en 60 fotogramas cuando estábamos en 100 fotogramas, pero bueno. Podemos inclusive subir un poquito más, a ver qué es lo que pasa. Pero lo suyo sería con esta tarjeta gráfica y con este procesador jugar en gráficos medios o en gráficos bajos. Pero bueno, si como hemos visto, si queremos jugar a Valorant o el otro juego que hemos visto, pues automáticamente lo calcula en gráficos altos. Bueno, vamos a probar ahora gráficos altos, 1080p. Ahí se vuelve a repetir lo de antes, como hay un pequeño bajón ahí. Parece que se recupera ahora un poquito, pero los fotogramas nada, se van a quedar ahí. 24 fotogramas. Fijaros ahora como si baja el uso de CPU, drásticamente ha bajado. Como se ha metido en un 20, en un 30%, en un 27% ahora que la escena es un poquito más movida, un 20%. Como se confirma entonces la teoría que cuando subimos los gráficos baja el uso de CPU. Bueno, pues nos han liquidado. Nos quedan probar gráficos épicos y ya damos por finalizado la prueba en este juego. Bueno, ahí podemos observar que siguen con 26 fotogramas y no levantamos cabeza.
Bueno, seguimos en Fortnite, en gráficos altos. Vamos a ver qué pasa cuando cogemos este camión, a ver si ocurre algo raro, si hay algún desastre. Pero vemos como los fotogramas se mantienen. No hemos vuelto a tener ningún lag en el juego, ninguna cosa rara, que se congelara la imagen o algún tipo de salto. Vemos como la gráfica está alta en un 90%, como debe de ser. La CPU está entre un 30 y un 50%. Y bueno, pues nada, vamos a probar, como os comentaba, ya los últimos gráficos. Pues no tiene sentido jugar en épicos con esta configuración, pero bueno, vamos a probar el experimento a ver qué tal. También podemos decir como hemos visto un aumento de uso de memoria RAM, como habéis podido ver ahora, cuando hemos pasado de gráficos altos a gráficos épicos, nos hemos metido ya en 7 GB de uso de memoria. Bueno, los fotogramas no es que hayan caído mucho, hemos pasado de 22, 23 a 15, 16. El juego no se para, el juego sigue bien, pero bueno, como os puedo decir, bueno, yo jugaría en gráficos medios, porque yo entiendo que está bastante mejor, pero bueno, no sé, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Evidentemente, si no tenemos el MSI que nos esté dando la información, pues no sabemos si tenemos 100 fotogramas o 150 fotogramas. Bueno, vamos a pasar ahora a GTA V. Vamos a poner gráficos normales, que es lo que viene ahí. 1080, DirectX 11, calidad de texturas muy alta y todo lo demás en normal y en alto. Bueno, este juego, como hemos visto en otras ocasiones, no es muy exigente. Perfectamente lo podemos jugar con tarjetas gráficas peores que esta 750 Ti, inclusive acordaros que tenemos un vídeo en el canal con la 1030 de 2 GB, como podríamos jugar perfectamente a este juego. Podéis ver el uso de la memoria de vídeo, como ni siquiera está más o menos por la mitad. Y bueno, podríamos ir haciendo ya un pequeño resumen de lo que hemos visto, porque como os comento, este juego no va a haber ningún tipo de problema. Como podemos ver, 100 fotogramas por segundo, no son muchos, la verdad es que no son muchos, pero bueno, es aceptable. Vemos la GPU como está prácticamente a tope, un 90%, el uso del CPU está bien, está dentro de lo esperado, con un 47 o un 30, ahora que baja un poquito. Y bueno, pues haciendo una valoración así final de lo que es este equipo, pues lo que os comentaba, son 360 euros en la fecha en la que yo he comprado las cosas. Quizás unas cosas estén más baratas, otras estén más caras, podemos aprovechar ofertas de AliExpress. Yo os recomiendo comprar aquí en Amazon, por ejemplo, otros tipos de componentes, como puede ser el almacenamiento, como puede ser la fuente de alimentación, el gabinete, y dejar en AliExpress simplemente por lo que es el combo Xeon, si lo queremos coger en combo o lo queremos coger por separado, placa base, CPU y memoria por separado. Depende si nos sale más caro o nos sale más barato. Eso ya os lo dejo a vuestra decisión. Pero bueno, son 360 euros que tampoco le podemos pedir mucho más. Lo que comentábamos antes, de las videoconsolas, pues no sé. Sí es cierto que la mayoría de gente que juega en Warzone, que lo podemos ver ahí, si está con ordenador o está con videoconsola, en su mayoría juegan todos con videoconsola. Pero bueno, si tenemos un ordenador le podemos sacar mayor rendimiento, porque podemos hacer actividades que con la videoconsola no las podríamos hacer. Y bueno, pues nada, daros las gracias a todos. Que si queréis preguntar o queréis poner algún tipo de comentario, vosotros también podéis responder a los comentarios. Si os apetece crear un debate o preguntar algo, pues nada, ahí tenéis los comentarios y lo podéis hacer. Bueno, un 70% de uso de GPU. El uso de la memoria RAM, pues la verdad es que me ha sorprendido. Yo pensaba que con 8 GB lo mismo iba a salir algún pantallazo o algún cuelgue, porque es que 8 GB la verdad es que son muy pocos. Pero bueno, el combo venía así y lo hemos montado así con estos 8 GB.
Y la verdad es que me ha sorprendido. Ya probaremos en el siguiente vídeo el otro procesador, que si es que no hay diferencia. Un procesador vale 9 euros, 10 euros, y es que el otro vale 11 o 12 euros. Y tenemos más núcleos. Pasamos de 6 núcleos a 8 núcleos. Con lo cual yo creo que no hay ni que pensarlo. Es descartar el 2420 y meterse en un 2450 por 3 euros de diferencia. Bueno, pues nada, vemos que funciona todo bien. Es un ordenador que quizás, lo que hemos comentado al principio, quizás sea un poquito demasiado ruidoso los ventiladores. El error del CPU fan de no poder controlar su velocidad y estar girando siempre al 100% es otro error, pero bueno, como vamos a ver en el siguiente vídeo que pondremos más adelante, pues vamos a ver cómo solucionarlo, ponerle un adaptador para que gire más despacio y no genere tanto ruido el ventilador. Y bueno, pues lo que os comentaba de los cuellos de botella, como podéis ver en la imagen, cuando le metemos la gráfica a 1660, como vemos que nos genera cuello de botella. Tenemos la CPU a tope, sin embargo la GPU está a un 20%. Ahí podéis ver con la tarjeta gráfica 1660, ojo, no es con la 750 que hemos visto, está la GTX 1660 Super. Evidentemente si le metemos otra tarjeta gráfica mejor, pues el cuello de botella es aún más evidente. Y bueno, ya lo veremos en el canal. Vamos a hacer más pruebas con esta placa base de 66 euros, con este combo de 66 euros. Si le sumamos 3 euros más del procesador, pues se nos mete en un combo de 69 euros, 70 euros. Que yo creo que sigue siendo bastante bien para jugar. Y poco más, mandaros un saludo. Si queréis comentar, poner algo en los comentarios. O si queréis que hacer otro tipo de pruebas o algo más, lo podemos incluir. Un saludo y gracias a todos.